Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos Iglesia Betel Ministerio Hispano y todos aquellos que a través de este enlace se conectan con nosotros en esta semana. Vamos a iniciar nuestro pensamiento del día de hoy pidiéndole a Dios que sea el que nos guíe en este momento. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente de poder conectarnos, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, porque has proveído una vez más para que tu pueblo, Señor, conozcamos cada vez más de ti. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que guíe, Señor, en este momento, Señor, este estudio, este pensamiento, Señor. Queremos conocerte cada vez más, Señor, y para lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en este momento, en cualquier lugar donde estén sintonizando, Señor. En este momento te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tengas tú el control, Señor, y que también quites todo estorbo, Señor, todo aquello que pueda causarnos alguna distracción. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Amén. Amadísimos hermanos, en esta tarde, antes de continuar, quisiera hacerle un anuncio a la Iglesia Betel, al Ministerio Hispano, que este domingo vamos a tener ya nuestra primer reunión, se podría decir, no dentro del templo, pero sí en las afueras en el templo. Nos vamos a reunir todos en el parking, vamos a tener comunión o Santa Cena y va a ser a las 5 de la tarde en el 1201 Sur Winchester Boulevard en la ciudad de San José. Es donde se encuentra nuestro templo y ahí nos vamos a reunir a las 5 de la tarde. Llegue un poquito antes, unos 10-15 minutos antes, vamos a tener la comunión. Al entrar usted va a recibir los elementos de la comunión, se va a ir a parquear al parking de la parte de atrás de la iglesia y ahí van a ver gente que le va a estar guiando y le va a decir también en qué emisora usted va a sintonizar. El mensaje corto que vamos a tener en ese día va a ser en la radio FM, o sea que usted desde dentro de sus vehículos va a estar en sintonía de lo que vamos a tener en ese día. Así que este domingo, invitación para todos los que estén cerca de la iglesia, para todos los miembros del Ministerio Hispano, los esperamos. Yo voy a estar ahí también recibiéndolos y me daría mucho gusto volver a verlos después de tanto tiempo que no nos hemos visto. Poder saludarlos personalmente, tal vez también conocer a todos aquellos que a través de este medio están sintonizando esta serie de mensajes, esta serie de estudios. Me gustaría conocerlos y estaremos en ese día después de que termine la comunión, tal vez estar platicando unos momentos en el parking. Se van a tomar todas las precauciones, todas las normas que nos está recomendando la ciudad. Le voy a pedir que lleve su mascarilla también. Y pues ya les vamos a estar dando más instrucciones cuando usted llegue. A las 5 de la tarde este domingo, junio 28, vamos a estar reuniéndonos en la iglesia Betel. Toda la iglesia vamos a estar escuchando lo que es la comunión y algunos anuncios que próximamente ya posiblemente nos vayamos a reunir en el templo. Y continuando, mis amados hermanos, con nuestro estudio de fin de semana, de mediados de semana, perdón. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Lucas en el primer capítulo, los primeros 12 versículos, acerca de algunas bases fundamentales que necesitamos nosotros como creyentes, como cristianos. Muchas veces volver otra vez a retomar, muchas veces necesitamos renovar nuestra fe, nuestros pensamientos para que nuestra fe vaya de aumento a aumento. En este día yo quiero compartir con ustedes algunos fundamentos, bases fundamentales y doctrinales de lo que es el cristianismo. Y estas bases son para todos aquellos que creen que hay un Dios, un creador. Y nosotros como asambleas de Dios, este es nuestro fundamento número 1. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que es la Biblia. Y como base fundamental de nuestra doctrina, déjeme decirle que debemos de leer diariamente la Biblia. La Biblia debemos de orar diariamente,
debemos de reorientar nuestras relaciones como nuevas criaturas cuando usted ya ha recibido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y cuarto punto, debemos de testificar, y como quinto punto debemos de obedecer a Dios. Entonces en este día yo quiero compartir con ustedes algunos bases fundamentales que es para toda la fe cristiana. Y como en primer lugar, leer nuestra Biblia. En segundo lugar, orar diariamente. En tercer lugar, una relación con los nuevos creyentes. Debemos de testificar también, y sobre todo debemos de obedecer la palabra de Dios. Pero para que conozcamos más qué es la Biblia como base fundamental, debemos de leerla diariamente. Y sabe, es necesario que conozcamos algunos aspectos importantes acerca de lo que es la Biblia. Para usted que ya tiene tiempo en el Evangelio, sabe qué es la Biblia, pero para usted, mi amado hermano, que se está conectando con nosotros y que quiere conocer aún mucho más de lo que es la palabra de Dios, tal vez usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿qué es la Biblia? O nosotros, los que ya conocemos qué es la Biblia, recordarnos de qué es la Biblia. ¿Sabe? La Biblia es la palabra de Dios. En ella encontramos nosotros consejos divinos para toda circunstancia de nuestra vida. El acercarse diariamente a ella producirá en nosotros el carácter y el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí, para empezar, vemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos ver que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, dice, en justicia, para que lleguemos a ser hombres perfectos, enteramente preparados para la buena obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Como cualquier manual de instrucciones de cualquier situación que nosotros necesitemos ensamblar algo, siempre vienen manuales. La mejor forma de poder armar, ya sea un mueble, ya sea un juguete, ya sea un accesorio, o muchas veces cualquier cosa trae siempre un manual de instrucciones. Algunas veces lo leemos y otras veces no lo leemos. Lo mismo sucede con la Biblia. ¿Sabe que la Biblia se podría decir que es el manual de instrucciones para nosotros como creyentes, dice la palabra de Dios, para que enteramente nos preparemos a tener una buena vida en buenas obras? ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos enseña a nosotros a prepararnos a ser mejores. Por eso es que la Biblia instruye, redarguye y nos enseña. Y usted se preguntará, pues la Biblia es un libro más. Pues no, déjeme decirle que la Biblia no es un libro más. Es más, la Biblia es el libro. Habrá muchos libros, pero ¿sabe? La Biblia es una inspiración misma de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, es algo divino. Y usted se habrá preguntado alguna vez por quiénes y en cuánto tiempo fue escrita la Biblia. Como base fundamental necesitamos conocer que la Biblia no fue dictada por Dios directamente, sino que fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por Él, a través del Espíritu Santo. Las palabras que están ahí, Dios se las inspiró a los hombres, pero cada uno de los hombres que escribieron los diferentes libros que encontramos en la Biblia, recibieron inspiración de Dios y ellos la interpretaron de una manera humana para que nosotros lo pudiéramos entender. Y lo hermoso de esto es de que Dios, que es Espíritu, se manifiesta a través de Jesús cuando se hizo humanamente, nació, y es aquí donde nosotros encontramos que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por aproximadamente 40 hombres.
de diversas procedencias. Y más o menos fue a través de un periodo de unos 1500 años en que fue escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí podemos encontrar la variedad de hombres. Déjenme mencionarle algunos de los que escribieron la Biblia. Por ejemplo, Isaías fue un profeta. Esdras fue un sacerdote. Si miramos a Mateo, él fue un cobrador de impuestos. Juan fue un pescador. Pablo fue un fabricante de tiendas. Y todo esto lo encontramos nosotros en la palabra de Dios, la Biblia. Es por eso de que, por ejemplo, Moisés fue un pastor de ovejas. Lucas fue un médico. A pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de estos 15 siglos que tardó aproximadamente que se recopilaran estos libros, la Biblia no se contradice a sí misma. Esto es algo bien importante. Dice que la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al mismo único y verdadero Dios y el camino para la salvación, que es a través de Jesucristo. Sabe que la Biblia es algo que no se contradice a sí misma. A veces hemos encontrado algunas doctrinas que utilizan algunos pasajes bíblicos para contradecir otros, cuando aquí encontramos nosotros que la Biblia no contiene errores ni se contradice a sí misma. Y es por eso de que, a pesar de que fueron muchos en diferentes épocas, de diferentes actividades, que las escribieron, todos coinciden en que se proclama a un solo Dios verdadero y que es a través de Jesucristo que nosotros vamos a encontrar la salvación. Hablemos un poco de lo que dice Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos que Jesucristo es el único camino a través del cual nosotros podemos llegar al Padre. Él nos lo dice en Juan 14:6. También en el capítulo 4 de Hechos, versículo 2, encontramos esto. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí podemos concordar y ponernos de acuerdo de que para llegar a Dios solo hay un camino, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice. Y Hechos nos lo confirma, que dice que en ningún otro nombre dado bajo el cielo es donde nosotros podemos encontrar salvación más que en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aquí podemos ver que la Biblia es la inspiración misma de Dios, que Dios se dio a conocer a través de la humanidad por medio de las Escrituras, por medio de la inspiración que Él le dio a estos aproximadamente 40 hombres que recopilaron los libros que encontramos en la Biblia. Podemos ver más adelante, vamos a ver algunos otros que escribieron la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabe que la Biblia es la fuente de revelación divina para la humanidad? Para conocer nosotros divinamente quién es Dios, la Biblia es el medio, la cual significa que Dios quiso revelarse a los hombres a través de su palabra. Y es aquí donde cabe mencionar que es bien importante que leamos nuestra Biblia todos los días. Es por eso de que para nuestra fe cristiana es bien importante que la Biblia la leamos todos los días. Lamentablemente, muchos creyentes tienen la idea que no van a poder entender la Biblia. Piensan que fue escrita para teólogos o para ministros, de manera que se limitan a escuchar únicamente conferencias y sermones a través de videos, ¿no? O a través de personas que consideran que son entendidos en la palabra, pero sabe, al leer los libros de la Biblia, en vez de pensar de que no vamos a ser capaces de entenderla,
Al contrario, el Señor dice en su palabra, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí en 1 Juan 2, 12 y 13 nos habla que la palabra de Dios fue escrita para todos, no específicamente para un teólogo, para un conocedor de la Biblia. Usted va a conocer la Biblia, cuanto más la lea, más va a conocer el carácter divino de Dios. Cuando más la lea, más va a conocer el carácter humano de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más leamos nuestra Biblia, vamos a conocer el poder que tiene Dios a través de su Espíritu Santo. Resulta evidente en este pasaje que acabamos de leer que los hijitos, o sea, los cristianos recién convertidos, o aún los que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pueden entender la Biblia. Todos somos capaces de entender la Biblia porque un mismo espíritu que reveló a los hombres que la escribieron es el mismo espíritu que nos va a revelar a nosotros y hacernos entender de ella. Y esto significa que usted puede entender la Biblia también. Lo importante es que nos lleguemos a ella en una actitud sencilla, con una mente sumisa a la acción del Espíritu Santo que va a hacer y nos va a revelar lo que en ella está escrita. Y también cuando lea su Biblia, léalo con un corazón dispuesto a querer aprender. No únicamente por leer los pasajes, sino que con el hambre de querer aprender, con el hambre de querer conocer quién es Dios. Podría decir que para llegar al cielo es suficiente con conocer el capítulo de Juan 3:16, que es tal vez el más conocido, ¿verdad? Y este dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si leemos este capítulo, algunos podrán decir: esto es suficiente que tenga que aprender yo. Juan 3:16 es lo único que necesito. Pero si queremos tener una vida victoriosa y feliz, tendremos que alimentarnos regularmente con la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo físico necesita de ese alimento a diario, y si usted es como yo, que desayuna, se toma un break, come algo, se toma su almuerzo, después come algo y cena, paso casi el día comiendo. Así como físicamente alimento mi cuerpo, así igualmente mi espíritu también necesita de ese alimento. Es por eso que es necesario, eso sí, saber que el estudio de la palabra de Dios exige un esfuerzo. Sabe que leer la palabra de Dios nos va a exigir un esfuerzo, y un esfuerzo grande que se nos pide es el de pensar. Pero es la única forma en que podemos aprender. Que cuando leamos la palabra de Dios necesitamos pensar, necesitamos meditar, necesitamos hacerla nuestra, para que después podamos nosotros exponerla. La Biblia, sabe, como libro, está compuesta de diferentes libros, ¿verdad? La Biblia es un conjunto de 66 libros distribuidos en dos grandes secciones llamadas testamentos. Los primeros 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y los otros 27 libros restantes son los que conforman el Nuevo Testamento. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los libros pertenecientes a cada testamento pueden ser agrupados de acuerdo con su género. ¿Sabe que hay una división en la Biblia en la cual nosotros podemos encontrar diferentes géneros en ella? Por ejemplo, el Antiguo Testamento empieza con los libros históricos y empieza con los primeros 5 libros, a los cuales se les llama Pentateuco, que quiere decir 5 libros.
Y estos son los primeros libros que encontramos en la Biblia: Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Números. Hay 17 libros históricos en el Nuevo Testamento. Estos son los primeros 5. Y los otros 12 libros históricos son los libros de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. También encontramos en el Antiguo Testamento poesía, y esto corresponde a 5 libros. Los siguientes 5 libros que son considerados como libros poesía son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. También en el Antiguo Testamento encontramos profecía. Encontramos profecía, y para lo cual la profecía está dividida en profetas mayores, que son 5, y en profetas menores, que son 12. Los profetas mayores son 5, son Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros que corresponden al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también encontramos libros históricos. Estos son 5 libros históricos, y a los cuales nosotros les llamamos evangelios, que son 4: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y tenemos otro libro histórico que habla de lo que hizo la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo, y este es el libro de Hechos de los Apóstoles. También en el Nuevo Testamento encontramos cartas o epístolas escritas por algunos de los apóstoles. Mencionamos estas cartas como cartas generales o epístolas generales. Son 21 en total, y 9 generales son Romanos, primera y segunda de Corintio, el libro de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Y las otras cartas que se podrían mencionar, que son cartas pastorales, son 4, las cuales fueron escritas en este caso por Pablo, dirigidas a algunos de sus discípulos, y en ellas encontramos primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Encontramos el libro de Tito y el libro de Filemón. Y también encontramos en el Nuevo Testamento profecía, y esta profecía la encontramos en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis. Cada libro está dividido en capítulos, que son representados por números grandes, y por versículos que son representados por números pequeños. Esta división es para que nosotros entendamos la Biblia, aunque al principio, cuando la Biblia fue escrita, no estaban divididas por libros, ni por capítulos, ni por versículos, sino que eran cartas así largas, escritas, pero ha sido su división para que nosotros podamos entenderla de una mejor manera y más práctica y sencilla. Es por eso que cuando se menciona algún pasaje bíblico, se menciona el nombre del del libro, y seguidamente el primer número es el capítulo, después separado por 2 puntos siguen los versículos. Amén. Bien, como hijos de Dios, como creyentes, ¿qué debemos de nosotros hacer, verdad, con respecto a la Biblia? ¿Sabe? Quiero compartir hoy con usted 5 aspectos o 5 cosas que debemos de hacer con la palabra de Dios, la Biblia. Sabe que como base fundamental tenemos que tomarla como propia, la palabra de Dios. Y estas 5 cosas que debemos hacer son las siguientes. Primero, hay que recibirla. Hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que estudiarla y hay que obedecerla. Hay 5 aspectos aquí que nos van a llevar a tener una mejor relación y un mejor conocimiento de nuestro Padre Celestial, de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, que es el que mora con nosotros
como creyentes. Déjenme compartir con ustedes estos 5 aspectos. Dice, primero hay que recibir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos recibir la palabra de Dios? Oyéndola. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo empieza nuestra fe? Dice, escuchando y escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos aprender algo, primero escuchamos qué es. Después nos interesa algo que tal vez se dijo y ya nos interesa más y después le ponemos más atención. Miren lo que dijo un evangelista. Este lo escribió un evangelista de nombre Dwight Moody, allá más o menos entre los años 1837 a 1899 fue la época en que él vivió, y él escribió esto con respecto a Romanos 10, 17. Dice, yo oraba pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo, como un rayo, pero la fe no parecía venir, por más que oraba. Un día leí el capítulo 10 de Romanos, donde dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Antes, dice, cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiar. Y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Mire lo que conlleva el escuchar y el que nos lleva el meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe? Segundo aspecto, con respecto a cómo debemos nosotros de interpretar la Biblia. ¿Sabe? Hay que leerla. Nosotros recibimos la Biblia, la palabra de Dios, leyéndola. Dice la palabra de Dios, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 19. Mire el consejo de la palabra de Dios que nos lleva a leer la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios leyéndola? Dice, y la tendremos con nosotros y la llevaremos todos los días en nuestra vida. Y así aprenderemos a temer a Dios y para que guardemos su ley y su palabra y para que lo pongamos en práctica. La lectura bíblica es una lectura panorámica. Es como cuando usted ve una película, que hay cosas que le llaman la atención, hay historias inspiradoras y en la palabra de Dios lo podemos ver de la misma manera. Es una lectura que cuando nosotros nos ponemos a leer, debemos de meternos en ella hasta prácticamente tomar el papel de lo que estamos leyendo, de las obras grandes que Dios ha hecho a través de la historia, de lo que Él ha dicho y ha hecho. Es la forma de acercarnos y conocer la esencia de quién es Dios y que solo a través de Jesús podemos llegar a Él. ¿Saben? La palabra de Dios, la Biblia, tercer punto, necesitamos de meditarla. Dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Qué hermosa palabra esta. Qué hermoso versículo. Dice que no se aparte de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche meditemos en ello. Para que guardemos y hagamos conforme todo lo que está escrito en este libro. Para que entonces, dice, mire qué precioso, hagamos prosperar nuestro camino. Josué 1:8, un pasaje muy hermoso. La meditación de la Biblia, se sabe cuando meditamos la Biblia, cuando meditamos en ella,
se caracteriza por pensar detenidamente en algún versículo. Eso es meditar. O en una idea de una porción de la Escritura. Enfatiza nuestra relación íntima con Dios y la respuesta personal de su palabra. El propósito es tener un diálogo íntimo con Dios. Al meditar la palabra de Dios es como tener un diálogo íntimo con Él. Y es así como muchas veces nosotros podemos recibir las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. A las preguntas que muchas veces no les hallamos respuestas. O que nosotros quisiéramos hallarle algo lógico. Que dice que meditando en la Biblia, en la palabra de Dios, es como Dios divinamente a través del Espíritu Santo nos puede dar la interpretación. También sabe que la Biblia, la palabra de Dios, deberíamos de memorizarla. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Esta es Nueva Versión Internacional. Dice, grábatela en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. ¿Quién está diciéndonos eso? Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la lectura que nosotros tenemos que hacer, y su palabra nos dice que nos la grabemos en nuestra mente, estas cosas que nos ha dicho, ¿qué quiere decir? Que hagamos ese esfuerzo de pensar y de grabarnos estos pasajes bíblicos. ¿Por qué Dios nos dice esto? Y es para todos nosotros, no únicamente para teólogos. Es porque la Biblia ha sido escrita para todos por igual. Y debemos de estudiarla. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque vosotros creéis que ahí encontraréis la vida eterna. Pero dice, ellas no solo únicamente te van a dar la vida eterna, sino que la palabra de Dios, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. O sea, testimonio de Dios, de Jesús, desde el Espíritu Santo. Y no podemos hacer estos 4 aspectos sin tener mal en cuenta de que la Biblia la debemos de obedecer. Dice la palabra de Dios, mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Cada vez que acudamos a la palabra de Dios, debemos de hacerlo en total dependencia al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. Aquí este pasaje nos lo dice claramente. Mis amados hermanos, este es una de nuestras bases fundamentales. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo hacia los hombres, hacia la humanidad, para que podamos conocer de Dios. Y esto que no se nos olvide, esta es una de nuestras bases fundamentales. ¿Y qué debemos de hacer para que en ellas nosotros podamos encontrar lo que necesitemos en nuestro diario vivir? La palabra de Dios la debemos nosotros de recibir, meditar en ella, memorizarla, estudiarla y sobre todo obedecerla. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Espero verlos este domingo, 5 de la tarde, en nuestro templo. Allí estaremos teniendo un momento, tendremos la comunión y espero saludarlos. Que el Señor me los bendiga. Y si usted pues no se encuentra cerca de San José, déjenme decirles que nos sentimos muy contentos por seguir en sintonía de estos mensajes semanales. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo una muy buena semana en el nombre de Jesús. Que el Señor me los cuide, me los proteja. Amén.